Bueno, este homenaje consiste en diversas voces presentando aspectos del pensamiento derridiano a partir de una única pregunta convocante, para cuya respuesta cada expositor, cada expositora se tomará 5 minutos. La pregunta para todos y todas es, ¿qué aspecto del pensamiento derridiano destacaría para pensar el porvenir? Ahora vamos a pasar a escuchar la respuesta a la pregunta de parte de Ana Paula Pencha-Sadé, que es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y doctora en Filosofía de la Universidad París 8, Francia, investigadora del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Ciro Germani, y como profesora de grado y de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Aborda temáticas vinculadas con la extranjería, la hospitalidad, las migraciones, desde una perspectiva política, práctica, teórica. Autora de Política y Hospitalidad en una edición que salió en 2014 en Eudeva. Bueno, bienvenida, Ana Paula, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias al equipo de Instantes y Azares por la invitación. Es un honor estar acá con tantos colegas y tantas colegas tan queridas. Bien, yo me voy a detener en la cuestión de la hospitalidad, ¿sí? Y el vínculo con el fenómeno migratorio actual, ¿sí? Que es el tema que yo estoy trabajando hace muchos años. Y la verdad es que creo que sí hay elementos interesantes en la teoría derridiana y en el pensamiento derridiano, tienen que ver efectivamente con las lógicas de la hospitalidad, ¿sí? Que nos permiten pensar efectivamente de otra manera estos fenómenos. Es claro que estamos ante un panorama mundial inédito en muchos aspectos. En muchos aspectos, el ambiental es uno, cuya manifestación clara sería, por ejemplo, el COVID, ¿sí? El vínculo entre animalidad y humanidad que se habría de alguna manera traspasado a través de la figura del virus, ¿sí? O por lo menos es el mito, ¿no? El mito fundante de la idea de COVID o de corona, que está, digamos, en el mito del murciélago, ¿no? Bien, a mí me interesa puntualmente trabajar la cuestión del pasaje de fronteras en un contexto mundial en donde las migraciones crecen a un ritmo más acelerado que el crecimiento de la población, ¿sí? Todos los organismos internacionales están planteando que nunca se registraron tantos fenómenos migratorios y tantos desplazamientos internacionales como en la actualidad, ¿sí? Pasamos en 2000, en el año 2000 eran aproximadamente, no llegaban al 3% de la población mundial, y actualmente ya superan el 3,5% de la población mundial, ¿sí? Las personas que se encuentran en un país diferente, ¿sí? De su país de origen, y esto supone toda una serie de cuestiones éticas y políticas de lo más interesantes. Y efectivamente yo creo que Derrida nos permite pensar, ¿sí? La migración y sobre todo la política y la ética migratoria, ¿sí? Siguiendo algunas cuestiones centrales de su teoría. Una cuestión que me parece fundamental tiene que ver con los trabajos de Derrida en torno de la cuestión de la soberanía, ¿no? No se puede pensar la migración sin el pasaje a una frontera internacional, y por lo tanto la dimensión de estatalidad y de soberanía sobre un territorio pasa a tener un lugar central específicamente en estos contextos de cierre de fronteras, ¿no? Ya Derrida en los años 90 veía con tristeza la proliferación de muros y lo que él denominaba las cortinas de hierro, ¿sí? Y avisaba, digamos, y de alguna manera se adelantaba y decía, el otro ya llegó, el otro seguirá llegando, ¿no? El tema que se nos presenta hoy de una manera muy acuciante es, bueno, ¿cómo llega ese otro y bajo qué condiciones permanece en los territorios ese otro, ¿no? Y
simplemente hago mención a dos escenarios, ¿no? El Mediterráneo devenido en una fosa, ¿no? El Mediterráneo devenido en fosa, y por otro lado, ¿sí?, los centros de detención que no dejan de proliferar, ¿sí?, en el mundo, ¿no? Entonces, la pregunta por el Estado, digamos, por la soberanía, tiene que ver con la gestión de ese espacio, del espacio-territorio, ¿sí? Y lo que vemos, y esto creo que Derrida dejó muchos elementos para pensar esto, que el Estado declina, ¿sí?, por un lado declina en su función de integración, ¿sí?, debido a la globalización, al avance de las políticas neoliberales, el Estado declina en su función de integración, que era cuando Derrida decía, soy soberanista, en ese aspecto era soberanista, ¿sí?, defender el rol del Estado en la función de integración, ¿no? Pero por otro lado, o sea, declina en esa función positiva y crece, ¿sí?, y crece en su función de control, ¿sí?, en esa dimensión securitaria. Y eso se ve muy claramente en el tratamiento de las migraciones y en la pervertibilidad de todas las lógicas de refugio, ¿sí?, y asilo que estamos experimentando específicamente en los últimos años. En nuestra región, si se quiere, en América, se trata de las caravanas, ¿no?, de las famosas caravanas y de las políticas anti-inmigración que se empiezan a operar en el norte, ¿sí?, con las consecuentes condiciones y con la imposición de condiciones totalmente inhumanas, ¿sí?, para las personas que deben salir. Entonces, la migración, ya lo decía Derrida, arruina el cálculo soberano, pero también es una oportunidad para los estados de apropiarse, ¿sí?, de una identidad que no precede, de una identidad que no les es propia. Bien, a mediados de los años 90, Derrida quedó muy impactado, ¿sí?, por la configuración en el derecho francés de la figura del delito de hospitalidad, ¿no? Y decía Derrida, sintió como que se le cerraba el corazón, un haute le coeur, ¿sí? Lo leí sin voz, dice en un texto oficial, se trataba de una ley que permitía perseguir, incluso encarcelar a aquellos que den acogida y ayuda a los extranjeros en situación ilegal, entre comillas, el delito de hospitalidad, y se preguntaba Derrida, todavía me pregunto, ¿quién ha podido osar asociar delito y hospitalidad, ¿sí? Deviene, entonces, se preguntaba acerca del devenir de Francia, ¿qué deviene un país? Nos preguntamos, ¿qué deviene una cultura? ¿Qué deviene una lengua cuando puede hablarse de delito de hospitalidad? Cuando la hospitalidad puede tornarse a los ojos de la ley y de sus representantes un crimen. En 2018, y con esto cierro, ¿sí?, en 2018 en Francia, por primera vez, ¿sí?, el Consejo Constitucional de Francia reconoce la fraternidad como un principio constitucional vinculante, ¿sí?, un principio que para defender el ideal de ayudar a otros con total independencia de su nacionalidad y de su condición migratoria, ¿sí?, con la finalidad absolutamente humanitaria. Y es muy interesante porque, y entonces ahí leer a Derrida sería a su vez traducirlo, ¿sí?, traducirlo, traicionarlo, ¿sí?, hoy sería poder pensar todo lo que él no pudo alojar adentro del concepto de hospitalidad en relación a la fraternidad, que se vuelve principio vinculante, y en relación a ese concepto a la solidaridad, ¿sí? El delito delito de hospitalidad, se transformó en delito de solidaridad. Con esto dejo planteada, digamos, una cifra que me parece interesante, que es seguir el concepto de hospitalidad en sus tensiones, ¿sí?, y en su devenir ley, si se quiere, a partir de estas reformas. Bueno, quería dejar planteado esto.